Ok, aquí vamos a hablar de un resumen acerca de todo lo que hemos tratado acerca de este canal, literalmente de QA Testing. Y empezaremos con lo que son las técnicas de prueba. Y de hecho debería de hacer una nota todos los días para validar y verificar que realmente he aprendido todo. Y me servirá de experiencia para aprender. Entonces tenemos lo que son las técnicas de pruebas. ¿Cuántas técnicas de prueba hay? Existen tres técnicas de prueba. Una que es de caja blanca, otra que es de caja negra y otra que es basadas en experiencia. Literalmente las técnicas que son de caja blanca son estas técnicas en el que no solamente nos basamos en las precondiciones y las poscondiciones, no. También miramos cómo funciona el software en su interior. Literalmente vemos el código. Y este tipo de pruebas generalmente lo hacen lo que son los desarrolladores, pero también la hace uno mismo en ciertas ocasiones. Y aquí, dentro de este renglón, encontramos lo que son la prueba unitaria, que básicamente este tipo de prueba lo que hace es evaluar cada unidad, cada módulo del sistema por separado para validarlo, para verificar que realmente cumple con las condiciones y los requisitos del software. Entonces, encontramos lo que son también las pruebas de cobertura de sentencia. Esta técnica de cobertura de sentencia, lo que vemos son los flujos de código, los diferentes flujos de código, y en cada sentencia, que básicamente es, y validamos cada sentencia. Básicamente cada sentencia es cada línea de código para que cumpla con los requerimientos del sistema, ¿verdad? Entonces, vemos lo que son lo que es la cobertura de decisión. Vemos en los flujos de código, este tipo de prueba se basa en ver los diferentes flujos de código, ¿verdad? Entonces, ahí donde se mete un condicional, como un if o como un switch, o sea, tenemos que validarlo. Y por lo general, cuando tú validas una condición, se valida también la sentencia, o sea, el flujo completo, literalmente, porque literalmente tiene que pasar por ahí. Y eso fue una prueba que me apareció en un examen. Entonces, tenemos lo que es la cobertura de decisión, que no confundir con las tablas de decisión, porque la tabla de decisión básicamente es una tablita que tú haces y tú estás viendo el software por fuera, o sea, lo estás viendo es una técnica de caja negra, lo estamos viendo por fuera el software. A esto que tú ves el código literalmente, estás viendo el if y el condicional que te lleva a esta condición y tú lo validas desde ese punto. Entonces, tenemos lo que son también las técnicas de caja negra, donde tú te enfocas en las precondiciones y las poscondiciones. Es decir, tú solamente ves los datos de entrada y el resultado de esos datos de entrada, o sea, básicamente los datos de salida o poscondiciones del objeto de prueba, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí tú te enfocas en eso, los datos de entrada y los datos de salida. ¿Por qué? Porque tú no ves el software por dentro, tú no ves su funcionalidad, sino que tú lo estás viendo desde un enfoque dinámico, literalmente como lo haría un usuario en el ambiente de producción o en la vida real. Entonces tenemos lo que son las tablas de decisión. ¿Qué son las tablas de decisión? Básicamente, tú miras el software, ¿verdad? Tú coges una tablita, en esa tablita tú pones las condiciones que debe de cumplir y abajo el resultado esperado, el resultado de cada combinación de la tablita. Por ejemplo, un login, correo y usuario correcto. El resultado, esas son las dos condiciones. Y el resultado de esas condiciones va a ser un inicio de sesión, ¿verdad? Debería de ser inicio de sesión. Entonces tú vas a ir probando, ¿verdad? Con cada precondición o con cada dato de entrada, ¿verdad? Tan correcto más correcto, correcto, ¿verdad? Entonces, en esa tabla tiene diferentes combinaciones. Entonces tú tienes que probar las diferentes combinaciones. Esto se hace con el fin de escoger el menor número. O sea, cada una de las técnicas de prueba se hacen con el fin de escoger el menor número de pruebas para tener una cobertura completa de código. ¿Entiendes? Y la cobertura básicamente se basa en tú tener, o sea, básicamente, o cuánto del código tú has probado. Literalmente, la cobertura es cuánto de qué tú has hecho. Por ejemplo, tengo una cobertura de 100% sobre el código. Bueno, ya he probado la funcionalidad del código en un 100%. Tengo una cobertura de prueba del 100%. Bueno, ya he realizado toda mi prueba. Una cobertura de prueba del 50%. Yo he probado el 50%, o sea, yo he probado o he ya trabajado el 50% de mis pruebas.
Verá. Entonces, en la cobertura de decisión, o sea, ¿cuál es la menor cantidad de pruebas que yo puedo hacer para tener una cobertura del 100% sobre esa funcionalidad o sobre el código? ¿Tú me entiendes? Para eso se utiliza la técnica de prueba y en este caso la técnica de tabla de decisión. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no solamente tenemos que de validar el happy pass o el viaje feliz, sino que también otras, como por ejemplo estas pruebas, por ejemplo, correo correcto, contraseña incorrecta. ¿Verdad? Correo incorrecto, contraseña correcta. Ya ahí validamos todos los puntos de esta prueba, lo que se llaman prueba positiva o escenario positivo. Literalmente, ¿por qué? Porque es un escenario donde tú validas los campos que son válidos. Tú tienes que validar, también aquí yo estoy validando los inválidos, porque literalmente tenemos correo incorrecto y contraseña incorrecta. O sea, tú no solamente tienes que validar los datos válidos, sino que también los inválidos. Por ejemplo, la contraseña que no permita signo de puntuación extraños o el correo que no es signo de puntuación extraño. Y ahí tú estás validando un dato incorrecto, ¿verdad? Para verificar que el software cumple con los requerimientos. Entonces tenemos lo que son la tabla de transición de estado, donde básicamente aquí también tú coges tu tablita. En esa tablita, cada fila o cada registro, cada fila va a ser una transición, o sea, va a ser, se podría decir, un registro de esa transición. Y cada columna va a ser cada estado de esa transición. Por ejemplo, podemos ponerle el primer viaje de transición, el primer registro de transición, por ejemplo, el Happy Pass. Por ejemplo, pasa por todos los puntos correctos. Entonces, podemos ponerle en el segundo registro de transición que vaya en todos los datos correctos hasta el último o al antepenúltimo, que intente volarlo hacia el último, que él cierre. ¿Tú me entiendes? Esos son puntos que no debe de hacer el software. Por ende, ahí estaríamos haciendo tanto validaciones válidas como validaciones que son inválidas. Literalmente porque estamos validando aquellos campos que sí puede hacer, o aquellas transiciones de estado que sí puede hacer el software y las que no debería de hacer. Entonces, tenemos en la técnica de caja negra también la técnica de partición de equivalencia, que básicamente se enfoca en tú, mediante el menor número de casos de prueba posible, el menor número, sí, exactamente, de prueba posible, validar cada una de las particiones de equivalencia válidas en un software o en X funcionalidad que tú quieras probar. Entonces, déjame ver. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación de deporte que te envía un mensaje cada X cantidad de kilómetros caminados, tú tienes, vamos a suponer, una de 0 a 1, otra de 0 a 1 kilómetro, otra de 1.1 o de 1 a 2 kilómetros y otra de 2 a 3 kilómetros, de 2.2 así, etc. ¿Qué pasa? Que ahí tú tienes tres particiones de equivalencia, tres renglones. Por ende, tú no tienes que probar cada una de esas. Tú no tienes que probar cada una de esos renglones de esa partición. Solamente tú tienes que coger uno de cada uno. ¿Tú me entiendes? Así tú te aseguras de tener una cobertura del 100% sobre esa funcionalidad. Y es una prueba de caja negra porque tú no la haces mirando el código, sino desde un enfoque dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Tú también podrías hacer eso en un login, por ejemplo, poniendo los datos válidos y los datos inválidos. Literalmente. Entonces, tenemos también lo que es los valores frontera. Esta es otra técnica de prueba de caja negra que se enfoca en tu probar aquellos valores límites del software, de la feature, funcionalidad, etc. O del objeto de prueba. Esto con el objetivo de tú poder validar que el software, o sea, cumpla con los requerimientos, obviamente. Pero además, el principio de esta prueba es que los defectos, creo que es dentro de los 7 principios de prueba, creo que es el 4, que los defectos tienden a agruparse. Entonces, ¿dónde tienden a agruparse esos defectos?
en aquellos puntos donde el software tiende a cambiar de un estado a otro. Y básicamente este principio se le puede aplicar a toda la técnica de prueba. Pues a la técnica de prueba de caja negra, principalmente, donde tú tienes la partición de equivalencia, tú me entiendes, aquellos límites. Bueno, ni tanto. Pero esto se enfoca mucho a lo que es un valor de frontera, porque esos defectos tienden a agruparse en aquellos valores donde el software cambia de un estado a otro. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí tú tienes que probar tanto los... Tiene que hacer una validación válida, o sea, de aquellos puntos donde el software, aquellos rangos válidos y aquellos rangos que son inválidos. Entonces tenemos el último renglón de técnica de pruebas, que son las basadas en experiencia. ¿En qué se enfoca eso? Básicamente se enfoca en la experiencia del probador para hacer pruebas o para definir aquellas, para hacer o deducir aquellos lugares donde el software puede tener la mayor cantidad de defectos basado en el principio de que los defectos tienden a agruparse. Y aquí tenemos tres tipos de pruebas dentro de las basadas en experiencia. O sea, o tres pruebas que podemos hacer. Una que es basadas en lista de comprobación. Esta lista de comprobación, tú haces una lista de aquellos puntos que tú tienes que validar basado en lo que tú conoces. O sea, de software o de pruebas que tú has hecho en ambientes similares. Tenemos lo que son las exploratorias, que básicamente estas se hacen con poca o nula documentación, porque esta documentación tú lo vas construyendo a medida que vas haciendo las pruebas. Esto es muy beneficioso en ambientes o marcos de desarrollo ágil, como lo que puede ser Scrum, etcétera. ¿Por qué? Porque te permite realizar pruebas, o sea, aun cuando ya tú no tienes los requerimientos basados en cómo tú crees que puede funcionar el software, ¿verdad? Basado según tu experiencia. Por ejemplo, todavía los requerimientos no te han llegado, pero ya tú tienes el software, o tú no tienes los requerimientos, tú no tienes la documentación, pero tú tienes el software, tú puedes hacer este tipo de prueba. Por ejemplo, una aplicación de la banca, y tú has trabajado toda tu vida en banca, ya tú sabes básicamente aquellos rangos o parámetros claves que debe de tener el software o X funcionalidad para cumplir con los estándares de calidad, porque básicamente la mayoría de los software se hacen en base a un estándar de calidad, se prueban en base a un estándar de calidad, dependiendo del renglón, ¿verdad? Sector financiero o el sector sobre el cual está construido dicho software. Entonces tenemos la lista de comprobación, tenemos lo que son las pruebas exploratorias. Ya yo dije la prueba exploratoria. Entonces, otra cosa, que las pruebas exploratorias también se pueden acompañar con otras pruebas también. O sea, pueden ser, o sea, acompañadas. Por ejemplo, tú tienes tu caso de prueba construido en base a una historia de usuario. Tú puedes acompañarlo con pruebas exploratorias también para salirte del marco. ¿Tú me entiendes? Y para encontrar defectos que son, en su caso, difíciles de encontrar o que no abarca totalmente el caso de prueba o la historia de usuario que estás validando o estás verificando. Entonces, quiero hablar también acerca de los 7 principios de pruebas. Básicamente, estos son estos principios que debe seguir todo buen tester QA para ser eficiente con las pruebas. Por ejemplo, el primer principio es que la prueba demuestra la presencia de defectos y no su ausencia. Literalmente, o sea, por más prueba que tú hagas, el software puede seguir teniendo defectos. ¿Tú me entiendes? Que tú no lo sabes. Quizás porque es una funcionalidad que nadie casi usa, ¿tú me entiendes? Y por ende tú no has llegado. O sea, el software solamente se sabe cómo va a funcionar realmente cuando se deploya a producción, al mundo real. ¿Tú me entiendes? Y allí pueden aparecer nuevos defectos que en el ambiente de testing, de pruebas, no se encontraron. Así que, y así como le pasó a Bing, ¿tú me entiendes? Donde los usuarios intensificaron conversaciones hasta un punto que los testers no habían probado, porque no habían planteado que la gente iba a tener conversaciones tan largas. ¿Tú me entiendes? Y esas son cosas que solamente se saben en el ambiente de producción. Entonces, ¿qué pasa? Que por más prueba que tú hagas, tú no puedes cerciorarte de que el software está libre de defectos. Entonces, ese es el primer punto. Tenemos el segundo punto, que básicamente que dice las pruebas exhaustivas
déjame buscarlo aquí. De los 7 principios de las pruebas, para no hablar caca. La prueba es exhaustiva, es imposible. O sea, básicamente tú no puedes hacer una prueba exhaustiva diciendo, por ejemplo, yo quiero, hágame una prueba exhaustiva, ese software, con el fin de que esté libre de defecto para X tal fecha. O sea, tú no puedes cerciorarte de que está libre de defecto. Y este segundo principio también se basa en el primero, de que por más pruebas que tú hagas, tú no vas a cerciorarte de que no hayan defectos. Entonces, una prueba de que exhaustiva que haga que el software esté libre de defectos, no se puede. Entonces, las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Básicamente, no es lo mismo tú hacer una prueba a los requerimientos y tú encuentres un error en los requerimientos que tú puedas comunicar a tiempo para que el desarrollador no lo se podría decir, no lo traduzca en una funcionalidad que obviamente se va a testear y va a saltar un defecto. Entonces, si tú haces ese reporte de bug o de ese defecto en los requisitos, va a ser mucho más barato que si tú lo encontraras en el ambiente de producción, porque hay que pagarle de nuevo personal, y ese personal que podría estar enfocándose en nuevas funcionalidades va a tener que volver a enfocarse en esa feature que ya se deployó. Entonces eso se transmite en un sueldo, y ese sueldo, tú me entiendes, hay que pagarlo cada mes, tú me entiendes. Entonces no es lo mismo. Incluso hay un gráfico que traduce exponencialmente el defecto entre encontrado en una etapa temprana y encontrado en una etapa posterior. Entonces el costo aumenta exponencialmente. Por eso hay que tener muy en cuenta este principio. Tenemos los defectos tienden a agruparse, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque dice que, y esto se basa también en el principio de Pareto, que en el 80% de o sea, básicamente, utilizando el principio de Pareto, podría decir que el 80% de los defectos se encuentran en el 20% del código. ¿Por qué? Porque los defectos tienden a agruparse. Entonces, este es un punto muy importante. Tenemos la paradoja del pesticida. ¿Qué dice la paradoja del pesticida? Que los defectos, o sea, las repeticiones no son efectivas. Es decir, si tú sigues aplicando la misma prueba a un defecto, llegará un momento donde ya no será efectivo. Por ende, debes de ir actualizando las pruebas de conforme el software va evolucionando y se va actualizando. Tenemos el 6, que es la ausencia de errores. Es una falacia. Tú no puedes pedir un software perfecto porque nunca se sabrá completamente si el software está libre de fallos. Sí se puede tener cierta cobertura, o sea, un 90%, hasta tú teniendo una cobertura del 100% del código, tú no puedes asegurar que el software está libre de defectos. ¿Por qué? Porque las pruebas demuestran la presencia de defectos y no su ausencia, punto, muy establecido. Y aun sea un software perfecto, o sea, esté libre de defectos, aún puede ser ineficiente o no le puede gustar al público por X o Y razón. Entonces tenemos, las pruebas dependen del contexto. O sea, básicamente tú no le vas a aplicar la misma prueba a un software de una página web, se podría decir de compras, que a un programa que sea para una aplicación bancaria, literalmente. O sea, la seguridad del contexto cambia muchísimo. Por eso las pruebas dependen del contexto. Entonces, ese era un punto que quería poner. Entonces vamos a seguir con otra parte, que básicamente va a consistir en el ciclo de vida de desarrollo, en el ciclo de vida del testing. Tenemos lo que son, primero, análisis de los requerimientos. En esta etapa se analizan todos los requerimientos, ¿verdad?, que tú tienes a tu disposición en búsqueda de ambigüedades, etc. Luego de eso se hace un plan de pruebas. En este plan de pruebas tú enfocas lo que son los recursos, el personal, los tiempos, los plazos, tú me entiendes, el tipo de pruebas que se van a realizar. O sea, tú contemplas todo lo que son el presupuesto y la organización de la prueba y la prueba que se van a realizar en este segmento. Luego pasamos a la etapa de diseño
de pruebas donde tú creas esos casos de pruebas. Luego pasamos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, literalmente, tú ejecutas esas pruebas. Antes de eso hay una etapa que es la de la configuración del ambiente. En algunos casos la ponen, en otras no. En algunos casos lo ponen en la etapa de implementación y ejecución. En la etapa de implementación, que está junto con la ejecución, tú creas ese ambiente y lo configuras, ¿verdad? Para que sea el idóneo para la prueba. Y eso básicamente es lo que tú haces en la configuración del ambiente. Entonces, luego cuando tú ejecutas esas pruebas, tú creas un informe, o sea, acerca del resultado de estas pruebas, reporta los defectos con el fin de que sean solucionados, etcétera. Y toda esa documentación tú la guardas. Tú creas informes acerca de todos los resultados de la prueba, etcétera. Y luego tenemos la etapa de cierre de la prueba, compleción de la prueba, donde se hacen reuniones de refinamiento para ver en qué se falló, en qué puntos se pueden mejorar, esto de cara a las futuras iteraciones. Entonces, aquí yo quiero también poner lo que es el proceso de pruebas, que aunque se parece, no son lo mismo. El proceso de pruebas, según la certificación ISTQB, comienza con lo que es el plan de pruebas. En este plan de pruebas se crea lo que son los requerimientos. Básicamente también se estima lo que es el personal, los plazos que se deben de cumplir. Básicamente lo mismo que el plan de prueba, básicamente lo mismo en todos los lados. ¿Tú me entiendes? Los recursos, el personal, los tiempos, etcétera. El presupuesto, con cuánto dinero contamos, o sea, cuántos desarrolladores vamos a tener. No, proceso de pruebas. Cuánto testing vamos a tener, etcétera. Qué tipo de metodología vamos a utilizar. Todo esto se contempla y se lleva a cabo en el plan de pruebas. Luego pasamos a la etapa de monitorización y control. En la etapa de monitorización y control, literalmente, esta es una etapa iterativa. Ya que se lleva a cabo en todos los puntos del proceso de prueba, en todas las etapas del proceso de prueba. ¿Por qué? Porque esta etapa se encarga de controlar de que todo lo contemplado en el plan de prueba se esté llevando a cabo. ¿Tú me entiendes? Que se estén cumpliendo con los tiempos, que se estén llevando a cabo la buena práctica, etcétera. Por eso dice monitorización y control. Luego de eso pasamos a lo que es el análisis. ¿Qué se lleva a cabo aquí en esta etapa de análisis? Literalmente se analiza lo que son los requisitos, los requerimientos de usuario y se valida de que realmente vayan acorde con las exigencias del usuario. Se crean las condiciones de prueba, pero también estos requisitos también se estudia a ver si hay ambigüedades, etcétera, puntos que no están bien claros. Esto de cara a que cuando se estén haciendo las pruebas, las historias de usuario, no surjan defectos, ¿tú me entiendes? Que no estaban contemplados los requisitos. O producto de una mala ejecución, realización de los requisitos o requisitos que eran muy ambiguos, etcétera. Entonces, aquí se crean lo que son las condiciones de prueba que se van a utilizar luego para hacer los casos de prueba. Se crea una trazabilidad bidireccional entre las condiciones y la base de pruebas, que básicamente es donde están todos los datos de prueba, etcétera. Entonces, luego de esto, también en esta etapa se estudian los requisitos, verás, se estudian los requisitos y en base a ese estudio de los requisitos y cómo se quiere que funcione el software, es que se construyen esas condiciones. O sea que las condiciones no salen de la nada. Entonces, luego pasamos a la etapa de diseño de las pruebas. En esta etapa de diseño de las pruebas proceden a crearse los casos de prueba, las historias de usuario. Primero las historias de usuario y luego los casos de prueba, literalmente. Y se mantiene la trazabilidad bidireccional entre los casos de prueba, historia de usuario, condiciones de pruebas y la base de pruebas. ¿Verdad? Y luego pasamos a lo que es implementación y ejecución de la prueba. La etapa de implementación, ¿verdad? Lo primero que se hace es crear set de pruebas, ¿verdad? Y suite de pruebas. Set case y suite case. Esto con el objetivo de que las pruebas sean organizadas y que sean organizadas y divididas de conforme a la funcionalidad que tú vas a probar, ¿verdad? Y ya cuando llegue la etapa de ejecución, en esta etapa de ejecución, literalmente lo que se hace es ejecutar las pruebas
a otro punto que quiero poner es que antes de la implementación, en la etapa de implementación, perdón, se configura el ambiente, o sea, dónde tú vas a desarrollar esas pruebas, en qué ambiente, qué configuración, etcétera. Entonces, luego de que tú ejecutas esa prueba, se genera un informe con los resultados de la prueba, se reportan defectos, los defectos encontrados, y se procede a corregir luego de ese reporte, ¿verdad? Se pasa al ambiente de desarrollo, los desarrolladores depuran esa feature, esa funcionalidad, la corrigen, entonces nosotros validamos que realmente se corrigió y que el software, ¿verdad? Y que ese defecto ya ha sido solucionado. Entonces, luego pasamos a la etapa de finalización o comprensión de la prueba. En esta etapa de comprensión lo que hacemos es um, hacer reuniones de refinamiento con el objetivo de ver en qué se falló, qué procedimiento podríamos hacerlo mejor y en qué punto también podemos mejorar, literalmente. Esto es de cara a de cara a futuras iteraciones para ser más eficientes. Por eso es que se toma tan en cuenta la experiencia del probador. ¿Por qué? Porque literalmente con cada iteración va mejorando el proceso de pruebas. ¿Tú me entiendes? Entonces, esto es un punto muy importante dentro del proceso de pruebas. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de lo que son, déjame ver, me gustaría hablar acerca del ciclo de vida también de desarrollo de software. El ciclo de vida de desarrollo de software literalmente consiste, espérate, déjame ver si lo tengo por aquí. Déjame ver si lo tengo por aquí. Pero básicamente consiste, se parece mucho, o sea, tú creas los requisitos, luego de que tú creas esos requerimientos, tú haces un análisis de esos requerimientos, ¿verdad? Análisis y desarrollo, luego se desarrolla el software en base a esos requerimientos, necesidades del usuario, luego procede a desarrollarse. Bueno, el primer paso es el levantamiento de los requerimientos. ¿Tú me entiendes? Eso lo hace el dueño del producto junto con los interesados, ¿verdad? Stakeholders, etcétera. Que eso lo traduce en requerimientos, luego esos requerimientos son analizados en búsqueda de ambigüedades, etcétera. Luego se desarrollan el software en base a esos requerimientos, luego se procede a aprobar ese software, pero ahí entramos nosotros en juego y luego de eso se pasa al ambiente de producción. Y luego del ambiente de producción se le da continuo mantenimiento. Entonces, básicamente es el ciclo de vida de desarrollo del software. Entonces, vamos a pasar ahora. Déjame ver si lo tengo por acá. Vamos a pasar a lo que son las historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Es una técnica de gestión de proyectos que se utiliza para definir y documentar los requisitos funcionales. Básicamente, una historia de usuario se utiliza para contemplar lo que quiere el usuario. O sea, es una descripción sencilla de lo que quiere el usuario, con puntos a validar, ¿verdad? Para que se cumpla con esas necesidades. Por ejemplo, mira, una historia de usuario tiene un cómo, un quiero y un para. Como usuario, quiero tener un botón donde la gente vote para que pueda expresar su interés por X carro o no. Entonces tenemos lo que son los criterios de aceptación, que son los puntos a validar o los puntos que deben de cumplirse para cumplir con esa necesidad del usuario. Es una descripción sencilla ¿verdad? de esa necesidad o de esa funcionalidad. La historia de usuario por lo general refleja una funcionalidad, una feature. ¿Qué pasa? Tenemos la épica. Básicamente las épicas son requerimientos de alto nivel que se utilizan, que no pueden ser abarcados en una historia, en un sprint o en una historia. Por lo general requieren de varias historias de usuario o es una funcionalidad desde el punto de vista del negocio que no puede ser abarcada solamente por una historia, que necesita unas cuantas historias. Y algunas veces hasta sprint, varios sprints. También los release, por lo general, también una funcionalidad que muchas veces
tiene que enfocarse tienen que enfocarse en mucho tiempo, por lo generalmente 3 meses a 6 meses. Por lo general lleva varios sprints realizar ese release, que es una versión, literalmente se le llama versión. Entonces, ¿qué otras cosas quiero también contemplar? Es acerca de un caso de prueba. ¿Qué es un caso de prueba? ¿Y qué debe de tener? Bueno, un caso de prueba básicamente es como una plantilla que se utiliza para probar X funcionalidad. Y hay dos formas de escribir caso de prueba. Perdón, hay varias formas de escribir historia de usuarios, literalmente. Porque mira, hay una que es la clásica, como la que te conté, y otra utilizando el lenguaje un lenguaje de requerimiento que se llama Gherkin o Gherkin. ¿Tú me entiendes? Que tiene básicamente un given o dado, when, cuando, then, entonces. Y por lo general tú le puedes poner un end o un i entre medio. Y básicamente se construye de la siguiente forma. Tú tienes un cómo, quiero y para, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que son los criterios de aceptación. En esos criterios de aceptación aparece en primer lugar lo que es un escenario. El escenario es como una descripción del flujo que tú vas a probar. Por ejemplo, probar un login. Esa es una descripción sencilla de lo que tú vas a probar. Y el enfoque es hacia el usuario. No, hacia el consumidor, o sea, hacia la persona que va a utilizarlo. Eso es un punto también que yo quiero tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario, entre el criterio de aceptación y entre, déjame ver, escenario, criterio de aceptación y condición? Que el escenario se enfoca hacia la persona que va a utilizar el producto, que no necesariamente tiene que ser el dueño. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú piensas en cómo el usuario va a utilizar ese software. Por ejemplo, probar el login. Ese es un escenario. ¿Tú me entiendes? O votar por el mejor carro. Ese puede ser un escenario. Entonces, tenemos lo que son las condiciones de prueba. Las condiciones de prueba se enfocan literalmente a ser probador. O sea, probar el login con cuenta y correo correctos. Esto es una prueba positiva. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya yo estoy dando datos que solamente a mí me, me facilitan la vida, se podría decir. Solo a mí o solamente yo lo requiero como probador. Luego tenemos lo que son los criterios de aceptación, y el enfoque es hacia el dueño del producto, o sea, los puntos que yo tengo que validar para que el software cumple con las necesidades del usuario, del cliente, de la gente, del que pagó por el producto. Entonces, ya cerrando ese punto y volviendo a la historia, creado con el lenguaje de requerimientos Gherkin, tenemos lo que son, ¿verdad? La descripción de la historia de usuario. O sea, una historia de usuario tiene que tener un nombre, una descripción y un cómo quiero y para, ¿verdad? Luego de que tiene eso, por lo general, cuando está construido con Gherkin, tiene, por ejemplo, business rules, que son las reglas de usuario, los OS, yo creo que OS o algo así. Uno, no te fijes en esto, y como también X funcionalidad no está hecha, etcétera. Entonces, cuando pasamos al criterio de aceptación, que dentro del criterio de aceptación está lo que es el escenario 1, y puede tener varios criterios de aceptación. Si tiene un criterio de aceptación, cada criterio de aceptación va a tener un escenario, va a tener un given, when y then. Entonces, ¿qué pasa? Que el given, when y then básicamente es una condición de prueba, o una o varias condiciones de prueba que tú estás validando en ese criterio de aceptación. Entonces, given es dado, when, dado, que si yo, que si yo cuánto, when, cuando yo estoy en este lugar, then, entonces tú vas a hacer esto, o va a pasar esto. ¿Tú me entiendes? Entonces, así se construye este historia de usuario. Entonces, volviendo a lo que es el caso de prueba, que literalmente, ¿qué debe de tener un caso de prueba? Un caso de prueba es como una plantilla que tú utilizas para probar una historia de usuario, o sea, para validar una historia de usuario, o para validar una funcionalidad del sistema. ¿Cómo tú lo haces? ¿O qué tiene que tener un caso de prueba?
Un caso de prueba debe de tener su nombre, debe tener una descripción, que por lo general tú puedes utilizar el mismo escenario, ¿verdad? Para esa descripción. Debe de tener precondiciones y poscondiciones, es decir, debe de tener datos de entrada, resultado esperado, resultado obtenido, debe de tener datos de prueba, o sea, los datos de entrada que tú vas a utilizar para probar el software, los pasos de ejecución también, que es muy importante, debe de tener prioridad, debe de tener, o sea, el número de prioridad, la severidad, debe de tener el resultado, por ejemplo, un captura de pantalla, un video del proceso, ¿tú me entiendes? Debe de tener un estado, si está activo, si ya se realizó, o si está ejecutando, si se está realizando. Ya lo dije, resultado esperado, resultado obtenido. Debe de tener también el ambiente, ¿verdad? Sistema operativo, etcétera, donde se realizó, o la versión de software, en cual se ejecutó, la configuración del ambiente, ¿verdad? En el que se realizó este caso de prueba, entre otras cosas. O sea, lo que tenga un caso de prueba siempre va a depender de lo que esté contemplado en el plan de pruebas, o va a depender del probador. ¿Tú me entiendes? Entonces puede tener más o menos datos dependiendo de dónde o quién realice el caso, o sea, la documentación. En este caso, el plan de prueba, o lo que esté estimado en el plan de pruebas. Entonces tenemos también lo que son el reporte de bug. ¿Qué debe tener un bug y qué es un bug? Y también tengo que hablar acerca del error, defecto y fallo. Error es la acción del testing, o sea, la acción de, perdón, vamos a poner, el error es la acción que estaba haciendo la persona al codificar. O sea, ese error es la codificación. ¿Tú me entiendes? Ese error, cuando posteriormente pasa, o es la acción humana que hace que esta persona comete ese error, o ingresa un defecto en el software. Entonces el defecto ya es ese defecto en el código ya codificado. Y el fallo es ya cuando cuando el código se ejecuta y ese fallo o ese defecto es encontrado. Es el fallo. Entonces, si volvemos a lo que estábamos hablando acerca del bug, ¿qué es un bug? Un bug literalmente es un defecto en el software. Un defecto en el software. ¿Y qué es un defecto? Bueno, un defecto es, por ejemplo, algo que no vaya de acuerdo a los requerimientos o los estándares de calidad en el software, literalmente. O algo que impida, ¿verdad?, que el software se ejecute según lo estimado o lo requerido. Eso es. O se podría decir también un error que impide que el software, un error en el código o la funcionalidad de software, impida que tenga la calidad y que vaya de acuerdo a los requerimientos y necesidades del usuario. ¿Qué es el impacto? El impacto es cuánto impacto tiene una acción sobre el software. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, vamos a seguir con el defecto. Entonces, el defecto, ¿qué debe de tener un buen reporte de bug? Bueno, un buen reporte de bug debe de... otra cosa, el caso de prueba debe de tener un identificador. ¿Tú me entiendes? Un buen reporte de bug tiene que tener título, debe de tener una descripción sencilla para que el desarrollador pueda entenderlo de forma fácil. Debe de tener resultado esperado, resultado obtenido, los datos de entrada, prioridad, severidad, los pasos de ejecución. Debe de tener el identificador, un identificador propio y del caso de prueba, para poder hacer esa trazabilidad bidireccional entre el caso de prueba y el defecto. Debe de tener captura de pantalla o video para poder observar de una manera más simple el resultado de dicha prueba, ¿verdad? Y dónde fue que salió ese bug. Entonces debe de tener el estado, si está activo, si está cerrado, si está en proceso de reparación, entre otras cosas. Como bien dije, con las historias de usuario, con los casos de prueba, siempre va a depender de lo contemplado en el plan de prueba, de cómo se contempló que se debería construir o se debería diseñar
este bug, caso de prueba, historia de usuario, etcétera. Y también depende del probador, porque vamos a suponer, si estamos trabajando en un ambiente muy ágil, por lo general, donde se tiene poca documentación y tú quieres construir un caso de prueba, va a depender de la experiencia del probador. Entonces, ¿qué otras cosas yo podría decir? ¿Qué me falta? Scrum, un marco de trabajo ágil, que se utiliza para poder organizar un equipo de la manera más eficiente posible, con el fin de ofrecer durante cada iteración un producto mínimo viable que pueda ser probado o que pueda ser entregado a los interesados del negocio, stakeholders, con el fin de que puedan dar su feedback. ¿Tú me entiendes? Y si no le gusta esa funcionalidad, X feature, puede cambiarse los requerimientos para que luego pueda actualizarse a las necesidades del cliente. Y por lo general, la metodología Scrum, siempre hay un Scrum Master, que básicamente es el que se cerciora de que los tiempos se están cumpliendo, un Product Owner, que es el dueño del producto, la representación del dueño del producto, ¿verdad? De los stakeholders o de los interesados del negocio en el proyecto, un desarrollador, un tester. Entonces, puede ser más o menos grande, hasta un diseñador gráfico puede tener, dependiendo del plan, ¿tú me entiendes? Dependiendo de lo que se contempla en el plan de pruebas. Entonces, esta metodología Scrum, por lo general, o sea, en plataformas de gestión de pruebas, como Jira, como Azure DevOps, se lleva muy bien lo que es la trazabilidad también. Entonces, ¿qué otros puntos yo podría hablar? De algunos puntos de SQL, que es un SQL Join, o sea, se utiliza para unir tablas, de datos múltiples. Entonces, un group by o group other by se utiliza para restringir filas, agrupar filas, aplicar condiciones de agrupamiento y ordenar resultados. Un SQL es una subconsulta. Un index, o sea, un SQL index mejora el rendimiento de las pruebas, ordenamientos y joins. O sea, cuando tú haces un join, tú lo haces muchas veces con llave primaria y llave foránea, ¿tú me entiendes? La llave primaria de una tabla, por lo general, es la llave foránea de otra, con la que tú vas a hacer el join. Etcétera. Que es data type, char, varchar, numeric, son tipos de datos SQL, etcétera. Déjame ver, a ver si tengo otra cosa que quiera decir. Ok, sí. Dentro de las pruebas funcionales se encuentran lo que son la prueba de humo, smoke test, prueba unitaria, prueba de integración, prueba de sistema, prueba de regresión, prueba de aceptación. La prueba de humo son pruebas superficiales que tú haces. Pruebas superficiales que tú haces al software luego de que ha sido deployado al ambiente de pruebas. O sea, ¿qué pasa? Se deploya del ambiente de software, de desarrollo, ¿verdad? Del software, al ambiente de pruebas. Y se hace una mínima prueba, tú me entiendes, para validar que esta funcionalidad o esta versión o este release es mínimamente viable. ¿Verdad? Entonces, tenemos no confundir Smoke con Sanity. El Sanity Test no se hace a todas las funcionalidades. Se hacen a una, dos o tres, pero de manera más profunda que una prueba de humo. Y ni confundir. O sea, la prueba de humo con pruebas exploratorias son totalmente diferentes. Una se hace con poca documentación o nula y se hace durante todas las etapas. ¿Tú me entiendes? Mientras se tenga el software, obviamente. Mientras que la otra se hace luego de que el software ha sido deployado al ambiente de pruebas. Mientras que las pruebas exploratorias no tienen esa excepción. Entonces, otra cosa que quería decir también acerca de la prueba de progresión y regresión. La prueba de progresión pues generalmente se hacen sobre una nueva funcionalidad. Y la prueba de regresión se hace sobre la funcionalidad existente para verificar que no tenga defectos. ¿Verdad? Entonces, validación y verificación. Validación es tu validar que el software cumple con las necesidades del usuario. Por lo general lo contempla también muchas veces lo que son los criterios de aceptación.
La validación es validar que el usuario esté contento con lo que tú estás haciendo, o sea, que cumpla con las necesidades y exigencias del usuario. Y la verificación es verificar que cumple con la documentación, con los requerimientos, literalmente. Porque un software puede cumplir con los requerimientos, pero no necesariamente tenga que cumplir con las, con, con la necesidad del usuario, quizá porque los requerimientos estén mal escritos o ya el usuario no quiera eso, etc. En dinámica versus estáticas. La prueba dinámica versus estática. O sea, la prueba dinámica son pruebas que se hacen desde la perspectiva del usuario. O sea, cómo el usuario va a usar el software. Y las pruebas estáticas se hacen desde la perspectiva. O sea, no, literalmente son pruebas que tú haces al código. O también tú puedes hacer pruebas unitarias, estáticas. O sea, todo lo que sea no probando el software o no ejecutando el software son pruebas estáticas. Y las pruebas estáticas se pueden hacer tanto al software, al código, como a los requerimientos. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué es importante el análisis de requisitos? Literalmente porque, o sea, si los requisitos tú no sabes qué hacer. Porque tú vas a probar en base a qué, en base a tu experiencia, pero eso no te garantiza que cumpla con las necesidades del usuario. Siempre y cuando haya requisitos, tienen que analizar esos requisitos, ¿verdad? Para saber qué el cliente quiere, qué el cliente necesita. Y básicamente, en base a esos requisitos que tú construyes tus pruebas. Entonces, ¿qué harías si te entregan tarde una feature y está a punto de acabar el release y los stakeholders quieren eso ya? Básicamente lo que yo haría sería ordenar mis pruebas por lo más importante. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál tiene mayor prioridad? Y en base a eso ejecuto mis pruebas y dejaría la feature con una cobertura de prueba que sea aceptable para el release, en dado caso. Y si no es aceptable para el release, comunicaría, en todo dado caso, con el Product Owner y le comunicaría acerca, o el Scrum Master, acerca de lo que ha pasado, ¿verdad? Que no me dio el tiempo porque, o sea, fue entregado un plazo muy, muy corto para poder aplicar toda la prueba, cuál es la cobertura de prueba que apliqué, ¿verdad? Y le daré mi opinión o personal de si debería ser deployado al ambiente de producción o no. En dado caso, si no cumple con la cobertura de prueba establecida en el plan de pruebas, ¿verdad? Porque esa cobertura de prueba también se establece. Por ejemplo, si vamos a trabajar en base a un 90% o un 80% de cobertura de prueba, 100%, ¿verdad? De cobertura de la prueba sobre el código. ¿Tú me entiendes? Entonces yo le comunicaría eso a mi product owner para que sepa y que tenga todo eso al tanto de cara a una futura iteración, a un futuro release, donde deba para saber sobre qué debemos de trabajar. O sea, qué pruebas vamos a hacer y dónde vamos a hacer esas pruebas. Entonces, déjame ver. Tenemos prueba de carga, estrés y seguridad. La prueba de carga es una prueba del software con una carga normal. O sea, como si estuviera trabajando con carga normal. Una prueba de estrés es con picos de carga altos o excesivos con el objetivo de ver dónde se rompe el sistema o hasta dónde puede llegar. Y seguridad son pruebas de seguridad, o sea, no hay mucho que decir, literalmente son pruebas para verificar que el software sea seguro de amenazas, virus, etc. Mal hardware, etc. ¿Qué es el software testing? Básicamente el software testing es un procedimiento que se encarga de verificar y validar que un software cumple con las necesidades, ¿verdad?, del usuario, implantadas en los requisitos con el fin de que sus resultados coincidan con el resultado esperado. ¿Tú me entiendes? Y que no surjan desviaciones. ¿Tú me entiendes? De software que vayan fuera de lo que son los requisitos. Entonces, básicamente es eso. Yo creo que ahí está el resumen. Tal de como 50 minutos. Está bien.